Bueno, vamos a estudiar la causalidad final. Hoy vamos a avanzar mucho porque si no, la otra vez hicimos más diálogo. Está bien, bueno, me alegro. A partir del 17 era que teníamos los lunes y ya no los martes, ¿no? Sí. O sea, 18. Bueno, 17, claro. El 18 es martes, el 17 es lunes. El 18. De noviembre. 18. ¿Recién el 18 de noviembre? ¿Cómo ya está? Mucho enorme. Todavía es Ibague que termina la, o sea, que antes que terminan en 2004. En realidad, o sea, desde el 10, pero el 10 es feriado, así que empiezan el 17. Ah, claro, listo. Entonces, ¿para cuándo no te parcial? Y el parcial para el 24. Martes de 24. No. No, 31. 31. Sí. Ah, pero no. Bueno, Ya era la lógica, decía 24, todos los demás decían 31. O sea, ahí tenés, bueno. Como el 31, el 31 de consumo. O sea, Del libro que va a salir estudian especialmente lo de la sustancia y los accidentes, que aquí no tuvimos mucho tiempo de explicarlo. ¿Para el parcial? No, para el final. Ah. El libro sería una especie de contenedor de todos los temas. Sí. Bueno, todos no, porque los temas históricos no están, ¿no? Ah, la otra parte. Y después hay temas que se pueden sacar de otros libros también, ¿no? Bueno, teníamos que ver la causa final, que es la más importante de todas las causas, es causa causarum, como decían los escolásticos. El fin es verdadera causa, más aún en el orden del causar es la primera causa. Aquí hay que hacer una diferencia fundamental con la segunda escolástica, especialmente de Suárez, y toda la concepción de la filosofía moderna que ha sido influida por Suárez, a través de Leibniz, por ejemplo, y de Wolff, llegando a Kant y Hegel. O sea, para esta concepción, el fin es más bien una idea, no es algo real. Ya para la segunda, no toda la segunda, especialmente en Suárez, ¿no? El fin es algo pensado, no es algo real. En cambio, en la concepción aristotélica es algo real, y en la de Santo Tomás también. Más aún, es lo más real. El bien es el ser perfecto. Es ser perfecto y también perfectivo, porque el bien se difunde. El bien se difunde. Entonces, ya para Suárez, el bien es algo que no está. Lo único que existe es el ente, y ese ente se identifica con el bien. ¿Y ahí está el bien? No, porque la causa final es otro bien respecto de aquel que recibe el efecto suyo. Por supuesto que hay una conexión entre ambos, y esta conexión es la misma causalidad. La relación de causalidad final conecta el efecto con la causa final, y el efecto es el ser que es atraído por la causa final.
El efecto propio de la causa final es ser atraído. O ser deseado. Atraerse. El efecto, o sea, la acción de la causa final sería atraer. Pero esa acción no hay que entenderla como algo nuevo que la causa final produce, sino que por su propia condición de causa atrae, sin hacer algo. O sea, no hay que entender la causa final como si fuera la causa eficiente. Perdón, ¿y qué es atraer? O sea, ¿qué implica el verbo atraer? ¿Es algo Atraer, físico? ¿Es algo...? no, es algo metafísico principalmente. No, bueno, pero ¿qué...? Significa ser deseada la causa final por parte del efecto, o más bien del ente que recibe el influjo de la causa final. Es algo externo, digamos, al sujeto. El fin sí, es algo que todavía el sujeto no tiene, aunque aspira a poseerlo, por supuesto. ¿Qué quiere decir a poseerlo? Quiere decir a perfeccionarse por el contacto con este fin que ya existe. Recordemos, la concepción aristotélica es muy realista a este respecto. El fin es Dios que atrae todas las cosas por amor, dice en el libro 12 de la Metafísica. Ya lo hemos visto al principio de este curso. Dios atrae todas las cosas hacia sí por amor, dice Aristóteles. Ese amor es amor del bien o amor del fin. Para Aristóteles siempre bien es fin y fin es bien. Y después los escolásticos se elaborarán la doctrina acerca del bien como el ser perfecto. Decíamos que el fin es la primera de las causas. No solamente es verdadera causa, es algo real como causa, sino que es la primera. ¿En qué sentido primero? Es primera porque la causa eficiente no puede operar sin el influjo de la causa final. O sea, la causa eficiente es movida por la causa final. Esto es la base de aquel principio que encontrábamos en la primera vía de las pruebas de la existencia de Dios, o sea, nada pasa de la potencia del acto sino por algo que está en acto. Nada pasa de la potencia al acto sino por algo que está en acto. O sea, el acto es perfección y por tanto bien, si comparado con la potencia. Pero cuando decimos nada pasa de la potencia del acto, si no es por algo que está en acto, ¿no? La causa eficiente está en acto. La causa eficiente está en acto, pero no tiene todo el acto que le dará, que produce el ser del efecto, porque si no estuviera el fin, el efecto no tendría una realidad determinada. O sea, el movimiento sería desordenado. Por eso en las mismas pruebas de la existencia de Dios se pone la finalidad. O sea, primero se considera el movimiento como efecto de la causa eficiente y después se considera la causa final de una manera más profunda, al final de las 5 vías. La quinta es la de la causa final. ¿Por qué? Porque el efecto no puede alcanzar la totalidad de su ser solo con la causa eficiente, más aún, ni siquiera se produciría, porque todo lo que es determinado. Y para que sea determinado, no puede ser simplemente fruto
de una causa eficiente del movimiento. Tiene que ser un movimiento con una finalidad. Un animal no generaría otro animal semejante a él si no hubiese una finalidad. Se engendraría un monstruo o cualquier otra cosa. ¿Por qué? O sea, un gato no generaría un gato si no hubiese un fin en la generación. Y el fin es la forma de gato determinada, que ya está presente en la naturaleza y que atrae la generación, o sea, el movimiento que hay en la generación. De otra manera, de un gato podría salir un perro, un pájaro o simplemente una materia inorgánica. Nosotros conocemos la finalidad justamente porque hay efectos ordenados. El fin es lo primero en la intención y lo último en la ejecución. En el orden de la intención es causa, en el orden de la ejecución, si no existe, es efecto. Se dice que la conocemos en los efectos ordenados. Sí. ¿Eso implicaría que hay un mínimo de desorden en el orden que uno contempla? Desorden cuando viene ese nivel al cual puede llegar. ¿Que hay un desorden en los efectos? Claro. A ver, repetir la pregunta. O sea, si el bien es la perfección suprema. No, es la perfección de un determinado tipo de entes, no se trata siempre del fin último. Como causa final, no es causa final de todo. No, la causa final se puede dar de muchas maneras. No hablamos siempre de la última causa final, sino que hay una serie de causas finales ordenadas. De cualquier acto, no necesariamente. De cualquier acto, sí. La causa eficiente en general no puede producir su efecto si no es movida por la causa final, movida analógicamente, o sea, atraída o determinada por la causa final. Las causas son recíprocamente causa. Causa es un ad invicem causae, creo que lo escribí en el pizarrón esto. Causa es un ad invicem causae. Las causas son recíprocamente causas. No sé si ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que las causas no son causas de la misma manera, todas, son analógicamente causas. Las 4 causas que determinó Aristóteles al principio de la metafísica son causas relativamente unas a otras y también analógicamente, porque no ejercitan la causalidad de la misma manera, podríamos decir la acción de causar, y tampoco son causa de la misma manera. ¿Pero por qué utilizamos la palabra recíproco? Ahí no se quiere. Recíproco porque Si van a implicarnos. sí, porque la causa eficiente necesita la causa final y la causa final necesita la causa eficiente para producir el efecto. Esto es así especialmente en el orden de las causas imperfectas y sobre todo de las causas que encontramos en el mundo de la naturaleza material. En Dios, que es el ente perfectísimo, la causa final y la causa eficiente coinciden, y lo mismo la causa formal. Causa material no hay en él porque no hay materia, aunque hay causa material en el efecto que él produce, que es el universo material.
El fin es primero en la intención y último en la ejecución. En el orden del proceso de las cosas materiales. ¿Cómo algo no material puede causar algo que sea material? Y no, algo que sea material no puede causar algo que sea inmaterial. No, al revés. Ah, al revés. Bueno, justamente porque la materia no es perfección, es imperfección. O sea, la materia es una limitación de la forma y una potencialidad para la forma. Entonces, el que puede producirlo más, puede producirlo menos que la materia, ¿no? Que se integra con la forma, no llegando al ser perfecto de la forma. Eso es lo propio de la materia. Implica un límite en el ser la materia. No las cosas materiales, sino la materia. Las cosas materiales tienen la forma. Sí, por eso. Es una especie de degradación en el sentido de la creación. No la creación, sino la creación de las cosas materiales implica una imperfección respecto de las cosas puramente inmateriales. Degradación era la concepción de los neoplatónicos, más bien. Un descenso. En pura aparece la degradación de la materia. Claro. Bueno, la imperfección de la forma que no le... es degradación en el sentido de que las cosas materiales nunca realizan la forma pura. O sea, la forma en sentido pleno, total. Las cosas materiales siempre son parciales respecto de la forma. En cambio, las cosas espirituales realizan perfectamente la forma. Pero nunca se termina de explicar el porqué ¿De qué? Esa bajada a lo material y entonces una subida de vuelta a lo... Bueno, el problema es que en la concepción de los neoplatónicos, en el fondo, hay una metáfora que reduce la intensidad de la visión metafísica, de la contemplación metafísica, porque eso de bajar y subir es una metáfora. El prodos y epistrofé, decían los neoplatónicos, Plotino. Más que el prodos es una salida y la epistrofé es una vuelta, una conversión. Son metáforas que evidentemente se pueden entender bien. También Santo Tomás las usa, exitus y reditus, para explicar el orden de la consideración de los temas teológicos, por ejemplo, en el comentario de las sentencias. Salida y vuelta de las cosas a Dios, siempre usamos metáforas. El problema es que a veces las metáforas pueden condicionar el pensamiento metafísico, y así sucede también con los neoplatónicos, a pesar de que ellos justamente se quieren alejar de la materia. En comparación con los neoplatónicos, Aristóteles es realista en el sentido de que considera las cosas materiales como son. O sea, con su limitación, pero también con su ser que viene de la forma. Y el idealismo posterior, el idealismo moderno también, siempre tiene algún aspecto platónico. Por ejemplo, Hegel, al final de la ciencia de la lógica, retorna a Platón. Dice que la dialéctica hay que entenderla en el sentido platónico, que es el que habló de la dialéctica como el movimiento más profundo de la realidad, o como la constitución más profunda de la realidad, porque propiamente no es un movimiento para Hegel. Entonces el fin es el primero en la intención y el último en la ejecución. ¿La intención y la ejecución qué son? El fin es primero en la intención y último en la ejecución.
Claro, como cuando se estudian las causas últimas o primeras. Según qué orden. Sí, pero aquí se considera el fin especialmente en cuanto procede de un acto de voluntad y de un acto de inteligencia. Porque para que haya finalidad tiene que haber inteligencia, porque la inteligencia ordena. Como dice Aristóteles, sapientis est ordinare. Es propio del sabio ordenar. La inteligencia pone orden, encuentra el orden o establece el orden en el caso de su operación práctica. La razón práctica pone orden en las operaciones. Entonces, cuando se trata del fin, hay una operación ordenada que tiende al fin. Esa tendencia es natural o es selectiva. Por ejemplo, los hombres pueden tender a un fin de manera electiva, o sea, eligiendo los medios, los actos que conducen al fin. Esto es la vida moral, ¿eh? Hay un fin y alguien establece, ordena sus acciones intelectualmente de modo tal que se ordenen al fin o conduzcan al fin. La elección, propiamente hablando, se refiere a las acciones que conducen al fin. O sea, para ordenar las acciones primero hay que conocer el fin y quererlo. Este acto de querer el fin se llama intención. Pero el fin es inconsciente. A veces es inconsciente, pero que sea inconsciente es un defecto. Cuanto más consciente es, más perfección humana hay, si se trata del hombre. Las criaturas materiales tienen un fin que no conocen, porque no tienen inteligencia. Para conocer el fin hay que tener inteligencia. Para moverse ordenadamente hacia el fin por sí mismo hay que tener inteligencia. Esto es propio del hombre, que tiene poder sobre sus propios actos porque tiene inteligencia y voluntad. En cambio, los animales no tienen poder sobre sus propios actos porque no tienen inteligencia y voluntad. Los realizan necesariamente. No tienen libertad. La libertad surge de la inteligencia que ve diversas opciones o posibilidades o modos de alcanzar el fin. Alguien puede alcanzar la perfección de la vida humana en una sociedad siendo ingeniero, abogado, médico, etcétera, comerciante, lo que fuere. Bueno, puede elegir varios modos de llegar a insertarse en la sociedad de un modo adecuado, que sería el fin. Pero hay varias maneras de llegar al fin. No es solamente siendo filósofo, siendo abogado, hay otras maneras. Entonces, la inteligencia es la raíz de la determinación, de la voluntad, que pone los actos que conducen al fin, o que hace el bien, como se dice normalmente, hacer el bien. Hacer el bien es participar del fin. Y ya tender hacia el fin. Los actos malos son los que no participan del fin o no tienden al fin. O sea, son actos irracionales en algún aspecto. Porque no se conectan con el fin. Por supuesto que alguien puede establecer artificialmente un fin en su vida que no corresponde a su naturaleza o a la gracia. Y ese fin, establecido artificialmente de modo electivo, es malo, justamente porque es artificial y no es el auténtico fin, que corresponde a la naturaleza y que se desea naturalmente.
Que se desee naturalmente no quiere decir que se desee inconscientemente. Más aún, cuanto más se desea, más consciente es, o sea, más se lo conoce. Se lo conoce como presente en la operación del sujeto, que tiende hacia él. Determinado, ¿no? El fin es el que corresponde a su naturaleza. La perfección es la perfección simplemente de su naturaleza. Ahora, como la naturaleza del hombre, que dice Aristóteles, tiene algo de divino, el fin es ser como Dios, o sea, es la contemplación que tiene Dios. Eso es lo que dice Aristóteles. Entonces, Dios atrae todas las cosas por amor, quiere decir, atrae al hombre en sus actos de manera tal que se parezca a él, alcanzando la contemplación. Esto es la vida ética. Pero si los atrae por amor, ¿en dónde radica la libertad si ya de por sí van a ser atraídos? Bueno, es que el amor no siempre implica libertad. La libertad está referida a los actos que conducen al fin, que atraen naturalmente o sobrenaturalmente. Claro, bueno, pero si algo te atrae naturalmente. Sí. Respecto de... ¿Está la posibilidad de no ser atraído? Bueno, es que no hay posibilidad de no ser atraído. Lo que hay es posibilidad de establecer un fin que no es el real. Y ese fin que no es el real se establece en la mente humana. Pero si el fin real es mucho más poderoso, atrae igual. Claro. Atrae igual, pero el hombre llega a ese fin por medio de actos humanos, y los actos humanos son libres. Cuando libremente realiza actos humanos que no conducen al fin, no llega al fin. Si el pecado original sería imposible no tendría al fin naturalmente. No, no sería imposible. De hecho fue posible. El pecado original fue posible. Hay una tendencia, pero no una necesidad. No hay una tendencia natural. Lo que no hay necesidad es de realizar los actos que conducen al fin, porque el fin no se alcanza de manera necesaria, sino de manera libre, es decir, con actos que se pueden realizar o no, y que pueden ser unos o pueden ser otros. La mirada, la perspectiva que estamos dedicándonos. Si se dedica el objeto que atrae, me parece que no hay cabida para lo que es atraído, el querer ir o no, porque es atraído, ya está. No, pero uno puede no querer ser, puede realizar actos que no corresponden a esa atracción. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Lo que diría yo. Pero naturalmente desde acá yo voy a traer esto. Sí, voy atrás de eso, pero para ir atrás de eso, como eso es algo muy perfecto, que requiere muchos actos, para eso necesito realizar efectivamente los actos, y eso es lo que puedo no realizar. O sea, para llegar a contemplar a Dios, dice Aristóteles en la Ética Nicomaquea, hay que ejercitar todas las virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y ejercitar las virtudes implica, por un lado, usar la razón, y por otro lado, usar la voluntad respecto de acciones particulares que se pueden realizar de un modo o de otro, que se pueden realizar o que se pueden no realizar. Ahí está la libertad, en los actos que conducen al fin, no en la atracción que produce el fin, en los actos. Pero puede que lo que se actúe libremente, por más de que no esté en los parámetros morales aristotélicos, también sea un camino de atracción. A ver, ¿qué tiene que ver aquí Aristóteles? Si una persona actúa mal, puede que sea un paso para también ser atraído, de alguna forma. Porque bueno, si actúa mal, actúa mal. O sea, parece mal según... Si parece mal, no es mal.
Claro, a eso es a lo que yo quiero ir. El mal son los actos que no te llevan a servir. O sea, Que a lo que voy es que todos van a llegar al bien. Si todo no te lleva bien, no Solo porque no están en la moral. no, pero si uno mata a otro y sabe, bueno, pero ahí hay una ley natural. Si uno mata a otro y sabe que no lo tiene que matar, ese acto no conduce al fin. Hay muchos homicidas en el mundo, por ejemplo, ¿no? Salvo que tu fin sea redimir. Claro. No, hay homicidas, hay de todo en el mundo que no ponen actos que conducen al fin de la vida humana. En el momento que mata no está ya condenado, o sea, puede haber una redención. Bueno, pero eso es otro tema. La cuestión es si el acto conduce al fin o no. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, mató o lo que sea, pues se arrepintió y todo lo hace. Bueno, pero cuando se arrepintió hizo otro acto. Ahora estamos analizando el sentido de cada acto, ¿no? Hay actos que conducen al fin y otros actos que no conducen. Eso es a lo que yo quiero ir, que no, me parece que no es juzgable cada acto, sino que es una secuencia de actos que llevan a un fin. Bueno, es que pero toda la vida humana se basa, el orden práctico de la vida humana en la sociedad organizada se basa sobre el hecho de que puede ser juzgado. Existen los tribunales desde la antigüedad, ¿no? Ya desde la época de los griegos hasta nuestros días. Es una parte fundamental de la vida social. ¿Por qué existen los tribunales? Pues se pueden juzgar los actos humanos. De otra manera no existirían los tribunales. Porque, si en la sociedad cada uno hace lo que quiere, roba, mata, miente, etcétera, se desordena toda la vida social. Pero por ahí a lo que esa va, no sé, a veces por ahí esas cosas más sutiles, porque el matar a alguien o no matar a alguien es algo evidente. Bueno, pero por eso, la evidencia depende de la... No, lo que quieran dice que si el fin, si verdaderamente, porque dice que no puede no atraer a todos. Exacto. Entonces, sea como sea el acto, desconociendo de qué manera te está llevando ese fin, te está llevando. Bueno, pero el fin es plenitud intelectual. Ese es lo que hay que entender. Ahora, si uno cree que el fin es otra cosa, entonces hay que empezar de nuevo el razonamiento. No, el fin no es caracterizado como lo que atrae por naturaleza. Bueno, pero después hay que ver qué es lo que atrae. Porque hay concepciones equivocadas acerca del fin. Porque hay personas que ponen el fin en tener muchas riquezas, otras que la ponen en tener muchos placeres sensitivos, otros en la fama, etcétera, ¿no? O en la ciencia. ¿Y por qué no se puede ser la felicidad, por ejemplo? Es la felicidad, claro. Pero el problema no es si es la felicidad, sino en qué consiste la felicidad. Claro, es la felicidad. ¿Qué es lo que te da felicidad? Claro. Bueno, hay que admitir que desde el punto de vista filosófico solo es difícil saber qué es la felicidad y dónde está la felicidad. Para eso está la revelación divina, ¿no? Porque la mayoría de los hombres no tienen la inteligencia de Aristóteles. ¿Cómo se podría argumentar pura y exclusivamente racionalmente que no haya un ser que no sea atraído por ese bien? Claro. No, es que no todos los entes son atraídos por su fin. No, el fin hay un... No su fin, es el fin. Sí, por el fin. Bueno, hay que distinguir el fin de las criaturas irracionales del fin de las criaturas racionales, por supuesto, ¿no? Claro, pero fíjese, claro, me parece también cómo compatibilizar la realidad de ese fin que por naturaleza atrae con el hecho de que algunos, de hecho, pueden no responder a la atracción esa. Claro, Es no, que... es contra de lo más poderoso que es lo que ¿Cómo entonces seguís afirmando el poder de la causa final? Frenar Bueno, es que... es débil si no funciona siempre. No, es que no es débil la causa final. Lo que es débil es la voluntad de aquel que se debe mover por sí mismo hacia la causa Pero si lo final. más fácil sería seguir la naturaleza si me atrae naturalmente la fin. Bueno, ¿Cómo se contrapone? O sea, ¿cómo? sería lo más fácil si tenés la naturaleza íntegra. Pero como la naturaleza está caída y corrompida, no es lo más fácil.
No, pero igual, es lo que me pregunto, o sea, Adán no tenía ninguna naturaleza corrompida y sin embargo hace lo mismo que hace. Bueno, por eso el pecado de Adán es más grave que el que se hace después de Adán. Grave no fue posible. Sí, sí, en Los Ángeles también es posible. Yo pensé que entonces no es un problema de la naturaleza caída. Ahora es un problema de la naturaleza caída, pero la posibilidad de pecar está en la voluntad misma, o sea, en la imperfección de la voluntad, aparte del pecado. O sea, la raíz de la libertad es la imperfección de la voluntad, o sea, que la voluntad no está en posesión del fin. Pero ¿en qué radicaría el pecado? O sea, la imperfección no es mal. Imperfección quiere decir que la voluntad todavía no tiene su plenitud, ¿no? No tiene todo aquello hacia lo cual aspira o hacia lo cual está en potencia. La voluntad es potencia. Entonces, está en potencia hacia algo que no tiene. Esa es la raíz de la posibilidad del mal. ¿En qué radicaría la diferencia entre Clemencia y Eva? Si ella tiene la naturaleza caída y Eva no. No, ella no tiene la naturaleza caída porque la bautizaron. No, bueno, tengo los lejos de... Bueno, pero eso es otra cosa muy distinta. Pero Está bautizada. ¿era esa de que uno carrea una mochila con la naturaleza caída? Sí, a mí me parece como que hablar de la naturaleza caída, hablamos de la naturaleza que está ahora, que es la única que tenemos. Y bueno, pero la experiencia indica que la naturaleza es deficiente humana, ¿no? La experiencia no es la de esa, también. Fue perfectible, ¿no? Bueno, la naturaleza de Eva hay que distinguirla antes de la caída y después de la caída. Antes de la caída era íntegra, después de la caída era deficiente. ¿Cómo? Pero pudo, sin embargo, antes de la caída hacer lo mismo que en caída. Bueno, el pecado de Eva es más grave que el de uno que está corrompido. Peor todavía. Es peor. Un poquito el pozo no molesta, pero el que hace el primer pozo se... A mí lo que no me cierra es que entonces no podríamos afirmar Violar todo, de hacer cosas. todos nos sentimos atraídos hacia el bien, hacia el fin, pero no por naturaleza del bien. Porque si no, no sabemos. Bueno, el problema es que hay que conocer... Debería ser por gracia. Es por las dos cosas, porque hay un fin de la naturaleza y un fin de la gracia que es mucho más perfecto. Ahora, el fin de la naturaleza, justamente porque la naturaleza está deteriorada, muchas veces no se lo conoce con claridad. No, ya sé cuál es el punto. El punto está, me parece que si decimos que atrae por naturaleza, caeríamos en un neoplatónico que necesariamente es como un eterno retorno. No. Yo quiero ir, que es... No, porque hay que distinguir. No, a eso, sí, por naturaleza. Sí, es que tiene que volver a eso. Exactamente, tiene que volver a eso, pero hay una distinción entre las criaturas racionales y las irracionales. Las racionales vuelven por sí mismas al fin. Pero hay unas no igual. Y bueno, las que no vuelven son aquellas que no se perfeccionan y que no alcanzan el fin. Porque no ponen los actos que conducen al fin. El fin de la naturaleza, porque dijo el fin sobrenatural y de naturaleza. Sí, hay un fin natural y uno sobrenatural que perfecciona el natural. Los animales tienen su fin y nuestro fin de la naturaleza. Bueno, pero el fin de los animales es simplemente obrar de acuerdo con su naturaleza en el mundo natural. Pero, Eso uno de una manera metafísica lo conoce como ordenado al último fin a través de la vida humana. pero nuestro fin natural, digamos, de físico. Pero natural hay que entenderlo no en el sentido de material o de naturaleza corporal. Natural en el sentido de naturaleza humana, que es compuesta de forma y materia, y la forma es espiritual. O sea, la naturaleza del hombre implica principalmente la inteligencia. En ese sentido se habla de natural. No natural como un perro busca naturalmente la carne. Bueno, pero se dice que la inteligencia busca naturalmente. La verdad. Pero aquí hay que entender bien qué quiere decir naturalmente. Naturalmente no se opone a espiritualmente. Naturalmente se opone a electivamente. Ahí está, no hay verdad.
Respecto del fin, no. Respecto de los actos que conducen al fin, sí. La libertad justamente ahí. Bueno, entonces no importa los actos que conduzcan al fin, si bien igual el Sí fin va a importan, ser el mismo. importan porque Pero digo respecto el fin es el mismo pero no se lo alcanza. Esa es la gran diferencia. Pero no, porque alcanza definitivamente entonces otro fin. Entonces hay otro fin y no puede haber otro fin si hay un único fin real. Bueno, el otro fin es inventado por la mente humana. No, pero al lado de la gente. ¿Cómo? algún lado se llega si ves otro fin. Siempre. Sí, el problema es que donde se llega es un deterioro de la naturaleza humana. ¿Y dónde es eso? Y, por ejemplo, un ateo deteriora su naturaleza. No, Porque pero- vive en la rebelión, en el resentimiento, como Nietzsche, etcétera. Bueno, No, pero fin. ¿A dónde llegas? bueno, no llega a ninguna parte. Llega a un deterioro de su naturaleza y justamente lo que hace es no alcanzar el fin. Por lo que yo decía que como que se queda a mitad de camino, o sea, teniendo un fin, en el fondo no lo alcanza, o sea, tiene un fin, sí, bueno, pero es mitad de camino del fin verdadero. Es como uno que tiene muchas ganas Claro, es eso. muchas ganas de ser artista. Ese mitad de camino se constituye en un fin. Es como uno que tiene muchas capacidades musicales, por ejemplo, y podría ser un gran artista, un gran intérprete, un gran compositor, y como es perezoso no logra nunca esa plenitud artística. ¿Por qué? Porque para ser artista hay que estar muchas horas estudiando, tocando el piano, o hay que ir al conservatorio, hay que dar examen, hay que dejarse corregir por los maestros. Bueno, todo eso no lo quiere hacer porque es perezoso. Hay que levantarse temprano a lo mejor, o hay que acostarse tarde. Bueno, todo eso no lo quiere hacer. Pero es una naturaleza en esta persona es música porque sí. Él no quiere poner los actos que conducen a su perfección, a la que podría llegar y a la que tiende, porque ese que tiene vocación musical tiende a ser un músico, pero como es perezoso, no realiza todos los actos que hay que hacer para ser un gran músico, que son muchos, ¿no? Su fin no era ese. ¿Cómo? Si estaba con el influjo de la causa final. No, hay mucha gente que tiene muchas cualidades para muchas operaciones y no las alcanza nunca. ¿Cuánta gente es muy inteligente y no quiere estudiar? Simplemente porque quiere instalarse, ver televisión y tener una vida cómoda y no estudia nada, ¿no? Y bueno, no desarrolla su capacidad. Estamos mezclando fines igual, porque nosotros no hablamos. Bueno, después hay un fin último, Y que ese es el que hablábamos, estábamos hablando de ese. bueno, el último fin es el que corresponde universalmente a la naturaleza humana, o sea que corresponde a todos los hombres. En cambio hay fines particulares que corresponden a algunos hombres. Los que tienen vocación musical, bueno, tienen ese fin, pero no son todos. Bueno, por eso, y ahí es donde cabe la pregunta que hacíamos nosotros, no es en los fines particulares. Bueno, en el fin último hay operaciones que conducen al fin y operaciones que no conducen al fin. Hablando universalmente, todas las operaciones prudentes, o sea que son guiadas por la razón en conformidad con la naturaleza humana, conducen al fin. Las imprudentes no conducen al fin. ¿Cómo conoce racionalmente cuál es el fin? Analizando la naturaleza humana y teniendo un conocimiento metafísico. Pero Si uno no tiene conocimiento metafísico, no sabe cuál es el fin. pero no, Por eso Kant, por ejemplo, anuló la tendencia al fin. pero no es un argumento. Porque anuló la metafísica, en el sentido por lo menos clásico. Pero no es un argumento circular, digamos, porque. ¿Qué? Que te respondían a la pregunta de esa. ¿Qué dicen? Porque la semana que viene nosotros vamos a ver la pregunta 2. Se posiciona. ¿Ustedes qué? Una materia que hacemos en filosofía. No, Un modelo. Dani, haz tu pregunta, haz tu pregunta. Claro, uno dice, ¿cómo conoce cuál es el fin? Bueno, me baso en la experiencia humana. La experiencia humana No simplemente la experiencia humana. Hay que tener ciencia metafísica para conocer La el fin. contemplación del ser humano.
Bueno, pero No es tan fácil conocer el fin. O sea, así con la pedito como una pregunta. Y bueno, si fuera tan fácil no habría todas las filosofías contrarias que hay en la historia de la filosofía. claro, pero si usted dice, cuando tengo una experiencia humana, un montón de gente no llega al fin, entonces quizás nos estamos equivocando en decir cuál es el fin. Bueno, uno puede pensar eso, pero el problema es si logra, a través del magisterio de los filósofos que considera más profundos, más inteligentes, conocer con certeza cuál es el fin. Mucha gente no llega a conocer cuál es el fin. Es que de hecho, no sé si se llega a conocer tampoco. Sí, se llega a conocer. Aristóteles, por ejemplo, llegó. Y otros filósofos también de la antigüedad, Entonces, a su modo. El que se suicida, hasta mismo el que se suicida, cree estar alcanzando el fin. No, el que se suicida muchas veces lo único que quiere es parar de sufrir. pero si alcanzar la felicidad, o sea, alcanzar el fin. Pero eso no es el fin último de la vida humana, es simplemente anular la vida humana. No sé si estoy poniendo. Pero si alcanzar el fin radica en el conocimiento, el que no alcanza es ignorante y no se lo puede juzgar tampoco moralmente. Bueno, esa es otra cuestión. Bueno, pero se desvía, o sea, si somos coherentes. Sí. No, pero O sea que evidentemente la moralidad del acto depende del conocimiento que se tenga de la esencia del acto y del fin. Los que conocen menos tienen menos moralidad y tienen menos responsabilidad, evidentemente, porque no conocen. Entonces no hay responsabilidad personal. Bueno, es que siempre hay responsabilidad personal, salvo que no haya ningún uso de la razón. Por ejemplo, los niños, o los dementes, o los enfermos, o los dormidos, no tienen un uso de la razón, entonces no tienen responsabilidad moral. Si a una persona la drogan a la fuerza y mata a otro, no tiene responsabilidad moral, porque no entiende, no produce actos a partir de su razón, porque no la puede usar. No puede producir actos humanos, propiamente hablando. Pero cuando se puede producir actos humanos, esos actos son guiados por principios que se conocen naturalmente. Son los primeros principios del orden práctico. El primero de todos es hacer el bien y evitar el mal, por supuesto. Pero después hay muchos otros principios. Por ejemplo, los que están en la ley natural formulada en los 10 mandamientos, por ejemplo. No robar. Ese es un principio evidente para la razón humana. O sea, la razón humana entiende que robar no conduce a la plenitud de la vida humana, por lo menos. Ahora, después cuál sea la plenitud de la vida humana, para conocer eso hay que tener un conocimiento, una ciencia superior, que es justamente la metafísica. ¿Cómo has dicho que era ¿qué era racional? Digamos que era la felicidad, que es lo que atrae por naturaleza, la plenitud racional. La plenitud de la vida humana consiste en el desarrollo pleno de la inteligencia, claro, y de la voluntad también. La voluntad en cuanto conduce a ese acto pleno, y la voluntad en cuanto produce un acto que sigue al acto pleno de inteligencia, es decir, el acto del gozo. Lo veo. ¿Qué es lo que no ves? No veo nada de cuestión. Ah, bueno, eso es otra cosa. Solo sé que no sé nada, como decía Sócrates, ¿no? Otras filosofías por ahí preguntadas. Es ignorante, no es sabio, no conoce bien, no lo puede alcanzar. Es un problema eso, sí. Pero eso es suponte la filosofía oriental.
O los conceptos que por ahí la plenitud está en ser. Bueno, siempre la plenitud está en ser. No, El problema es qué es ser. No, porque por ahí, si hablamos acá de desarrollo de la inteligencia y de la voluntad, implica un hacer, no un ser. No es un hacer. Un hacer es estrictamente una transformación del mundo material. Lo que implica es una operación inmanente, una operación interior al sujeto, una operación espiritual que lo perfecciona. Un entrenamiento, digamos. No, un entrenamiento es otra cosa. Un entrenamiento es un procedimiento para realizar actos corporales. No, bueno, entrenamiento interior, digamos. Bueno, eso es justamente lo que no es el acto moral. El acto moral es principalmente interior, no exterior. Ahora, si por filosofía oriental se entiende ser y no operar, de manera tal de llegar a una especie de nirvana que te pone en la nada, bueno, eso anula la naturaleza humana, simplemente anula los actos humanos. La ventaja aparente es que anulando los actos humanos pareciera que uno no sufre. Sí, no sufre, pero tampoco es persona en el sentido pleno. Es persona porque tiene el ser, pero... Sí, esa es una vía cómoda en el fondo, ¿eh? Tratar de anular todos los actos humanos, así no hay perturbación. Y sí, no es fácil porque es antinatural. Bueno. Y para algunos es antinatural, es bien que para otros es natural perseguir eso. ¿No? Sí, bueno, en la vida humana está lleno de variaciones, todas las personas son distintas y muchas... Cuando uno dice otra persona antinatural... No, que anular todas las operaciones humanas, justamente porque son humanas, es antinatural. O sea, va contra la naturaleza humana, porque de la naturaleza surge la operación. Pero no creo que anulen todo, seguramente van al baño. Y por eso está ahí nomás, es un acto del hombre, no del humano, ¿no? bueno. Los actos del hombre, ya está. Los perros lo van. Bueno, ustedes tienen muchas preocupaciones éticas, esperemos que tengan preocupaciones metafísicas. Bueno, pero todo lo ético tiene una metafísica. Sí, porque depende de la metafísica, la ética. El problema de la ética es la metafísica, justamente. Claro. ¿Se puede hacer ética sin metafísica? Sí, se puede hacer, pero sale otra cosa. O sea, sale una ética que no conduce al fin de la vida humana. Yo tengo una pregunta, pero en realidad es para Clemente. Cuando hablaban por ahí de otro fin, o de otros fines, de qué fines, de qué fines hablaban. No, claro, porque estábamos hablando del fin último. Sí, perfecto. Y que cuando no lograbas conocerlo y así elegirlo y alcanzarlo, ¿qué te pasa? No, es que propiamente no es elegirlo. Pero hablábamos de una voluntad electiva. Sí, la voluntad electiva no es respecto del fin, sino de los actos que conducen al fin. Y ahí se lo decía, porque entonces el fin siempre va a ser el mismo. Y claro que es el mismo. Y siempre se va a llegar necesariamente. No, eso es otra cosa. Necesariamente no, porque para llegar tenés que hacer los actos humanos que te hacen llegar, y si no los haces no llegás. Por ahí está contemplado que no sea el último que hacer los actos humanos. Y lógico. Que no lo sepa. Eso es lo que descubre la inteligencia cuando obra bien. La inteligencia cuando obra bien está viendo la conexión entre los actos y el fin. Sabe que esos actos llevan a la persona al fin. Pero es que quieras o no te va a llegar al fin. Ahí es lo que yo quería decir. Sí, me parece que el fin acá... Estoy hablando de la cantidad de actos. O sea, necesariamente el que se redime o alcanza la felicidad en tal cosa, conociendo el fin último, por ejemplo, por ahí antes también hizo algo males que le ayudó a conseguir eso.
Entonces siempre está con... Bueno, es que los males son males justamente porque son irracionales. O sea, porque la inteligencia no ve la conexión entre esos actos y el fin. Más bien ve la desconexión. Si la inteligencia entiende que para ser una buena persona no hay que matar a los demás, y después mata porque tiene bronca y se deja llevar por su pasión, entonces... Pero ese no es el fin, eso es a lo que yo voy. Claro, eso tiene que explicar. Bueno, justamente si hace ese acto no llega al fin. ¿Y a dónde llega? Y llega a un estado de imperfección que no es el fin. ¿Y qué es eso? Y eso es un estado de... Remontándolo hacia el final de su vida. Sí, de frustración. Con el tema del cielo y infierno. Al final de su vida, digo, juicio Estamos final, en la si sentencia que- queremos hablar de eso. Bueno, eso ya no es filosofía, es teología, ¿no? Y bueno, estamos hablando de hoy, No, desde hoy no. Todo esto era filosofía. Porque quienes vienen atrás de su... Estamos haciendo algo que es el mismo. O sea, no es el mismo que haya algo que naturalmente atraiga a todos los seres y que haya seres que no puedan ser atraídos. De todos pueden ser atraídos, el problema es que no se dejan atraer. Pero ¿cómo no puede ser mayor la fuerza del efecto que la causa? ¿Eh? Claro, ¿Cómo? ¿cómo puede ser mayor la fuerza del efecto que la causa? Que la de la causa. Bueno, es que se pone un impedimento para que la causa no produzca el efecto, justamente por eso el acto es malo. Hay una violencia en todo acto malo. Pero lo tiene que ser siempre menor. ¿Menor qué? Que la causa. No sé, creo que igual. ¿El acto? Sí. No, o sea, la fuerza capaz de imponerse a la causa. Por supuesto que es menor. Nunca llega a imponerse, eso solo sí. Pero lo que hay que entender es que nosotros llegamos a la plenitud de nuestro ser por nosotros mismos, no solamente por la atracción del fin, por nosotros mismos. Bueno, en eso me parece que es lo que... Hay que entender que el hombre es capaz de realizar actos que dependen de él. Claro, pero para mí el fin es el fin, directamente a lo que se llega. Dos cosas. No a lo que quiero llegar. Bueno, pero el fin es la perfección de la vida humana, eso es el fin. Algo externo. Esa perfección de la vida humana ya está realizada en la vida divina. Entonces, cuando nosotros recibimos la vida divina de algún modo, tenemos la perfección de la vida humana. Y la perfección de la vida humana va a ser a lo que las actualizaciones se fueron dando y llegaste. No, O sea, no es que se fueron dando, es que vos las hiciste conscientemente y libremente. Y bueno, de alguna forma fuiste perfecto así, ¿o no? No, porque hay acciones que no te hacen perfecto. Tu humanidad alcanzó la- Por ejemplo, si alguien se quiere potencias. si alguien se quiere emborrachar, no se hace perfecto, porque pierde la razón. Entonces, si pierde la razón, no puede llegar al fin, que es en un uso perfecto de la razón. Entonces, emborracharse es un acto que no conduce al fin, porque el fin es usar la razón, y emborracharse es opuesto a usar la razón. No, es que ese es el problema. Estamos mirando, está todo relacionado a cuando en realidad es y al final es poeta. Ah, bueno, pero Ese Pero eso es muy lindo, pero es una imaginación, porque no corresponde a la realidad. O sea, eso es como que al final hay un salto y no se sabe por qué uno llega al fin. Yo tengo una pregunta. Y bueno, pero se llega a un fin. Ese es el... No, a veces no se llega a un fin. Y pero si todo se lleva a su fin. O sea, es un fin. Nos movemos hacia un fin, o sea. Bueno, el acto considerado en su materialidad puede tener un fin, pero no el acto humano. Aquí se trata del fin de los actos humanos. Pero bueno, también llega así. ¿Cómo? estamos diciendo que nada puede ser actualizado sin una causa final. O sea que todo acto humano igual actúa para el fin. Sí, pero el fin puede ser falso. No, si fuese falso no podría actualizarlo en el acto. Y sí. Lo que yo creo que es. Sí, puede actualizarlo aparentemente. No, bueno, entonces no. Pero el punto es el que es. Por ejemplo, alguien puede tener como fin de su vida humana sentirse bien físicamente tomando mucha cerveza. No, bueno, pues, a ver, si yo digo... Bueno, por eso puse el ejemplo. a ver, ¿por
porque vos creíste que Papá Noel Pero quiere decir Papá Noel. ahora, ¿cómo terminás tomando mucha cerveza todos los días? No puede ser. La significación de mi naturaleza. Humana, De mi naturaleza no física, humana. Persona humana, sí, perfecto. Es algo distinto a que es intrínseco a mí. Es O sea, intrínseco. como que es una perfección Tuya. de Sofi. Claro. Yo tengo una pregunta. ¿Es distinto de la causa final o no? Bueno, ¿O cómo se llama? ¿O cómo se lo define? justamente alcanzar el fin significa que vos alcanzás a tener en vos la perfección de la causa final. O sea que se realiza la perfección de la causa final. Hay algo nuevo en el fin, cuando se alcanza el fin. Pero si decimos que el fin que yo creo y no el que es, de hecho puede actualizar un acto, estamos con Suárez. Bueno, pero lo puede actualizar materialmente, no lo puede actualizar en su esencia humana, que depende de la razón y en última instancia del conocimiento metafísico. Pues si alguien tiene un proyecto de tirar los aviones para derribar los edificios como hicieron en Nueva York, sí, actualiza ese proyecto, pero ese proyecto no perfecciona la naturaleza humana, la destruye. Entonces, los actos sí están organizados, en ese sentido hay un fin, pero el fin no es el fin de la vida humana, es un fin artificial, inventado, que eso no solo no es el auténtico, sino que es opuesto. No es el fin real de la vida humana. Sartre diría, claro, es eso, es el que lo construye, ¿no? Y bueno, para Sartre y para Heidegger también, cada uno se va construyendo su proyecto. Lo que digo es que uno afirma que pueden existir esos fines aparentes si de hecho no existiese el fin verdadero que atrae de por sí. No, Sí, es verdad. está contradiciendo a vos mismo, diciendo O sea, si alguien puede producir un proyecto criminal es porque de algún modo existe la finalidad en la naturaleza y en su inteligencia. Entonces es como un parásito de la verdadera finalidad, eso sí. Es difícil, pero bueno, para eso hay que estudiar metafísica antes. no, es contradictorio. ¿Contradictorio qué? Sí, como que O sea que para vos no hay finalidad. no. O cada uno se pone la que quiere. No, la A mí me cierra. La hay teóricamente, no prácticamente. El hombre tiene que usar la racionalidad y la voluntad después. Si el culmin viene de suicidarse para el ser humano, bueno, ese fue el que logró la suicidación. Y bueno, pobre tipo. ¿Cuál es? Eso es un problema. Teóricamente lo que hay que hacer es... Me parece mala Es un problema grave para la persona que no se puede solucionar con la filosofía. El poema es En teoría, Y sí, para eso está la filosofía moral, que es práctica. La metafísica es teórica, la filosofía moral es práctica, justamente. Se refiere al orden práctico de la vida humana, pero ese orden práctico no se puede dar si no se conoce el fin. Para mí la causa final es particular A cada uno. Y bueno, sí, uno puede pensar eso, el problema es el resultado de eso. porque si te actualizas hacia tu fin, evidentemente existe. Sí, claro que existe, el problema es si ese era tu fin. Y si después vas a estar feliz de eso que buscabas. Claro, deberías. Yo voy a lo masivo, me parece, vale. No creo que necesariamente se va a dar. Eso también no. Bueno, pero eso puede ser una concepción de tipo oriental, como decía Sofía. Es decir, bueno, yo me dejo estar, total, a algo voy a llegar, aunque no sé a qué. No, pero no es pasividad pura. No, puede haber... Actuando, y vos vas a ser, bueno, Uno puede sentir su propia debilidad y entonces hacerse un proyecto a medida. no, O sea, a la medida de lo que siente que puede hacer, que eventualmente no es mucho, ¿no? Ese es un problema.
que no se resuelve con la filosofía. O sea, ustedes no tienen que pedirle a la filosofía la solución de todos los problemas humanos, porque no la da la filosofía. Más aún, la filosofía puede agravar los problemas humanos, porque uno es más consciente de su infelicidad. Desgraciado. Que la filosofía agrava. Sí, también trae soluciones. Agrava las estupideces, a veces son más graves. Bueno, a ver, díganme los que estaban.